Y ahora sí, nos vamos con los partidos de la primera división de este fin de semana que, Dios mío, estuvieron muy buenos. Comenzamos con quizás el partido con más morbo del fin de semana. Unión Española recibió a Deportes Iquique en el Estadio Santa Laura, último y penúltimo de la tabla de posiciones. El resultado final fue un 2-2, que no le sirve a ninguno de los dos y siguen complicados con el descenso. Aunque Deportes Limache, lo veremos más adelante, fue goleado por Huachipato, así que quizás, solo quizás, pudo haber sido un punto ganado para ambos. A ver, ¿por dónde empezamos? Un duelo lleno de nerviosismo si se quiere, muy intenso, y fue un golazo de Edson Puch a los 10 minutos de partido, el que le daba la ventaja a Iquique en un principio, después de una realmente muy mala salida de la Unión, y luego de eso llegaron los penales. 3 penales fueron cobrados en este partido por si fuera poco. La verdad es que Unión fue superior en el primer tiempo, tuvo bastantes llegadas, y que se concretó con el empate del partido por parte de Ignacio Geraldino a los 42 minutos, luego de una mano bien cobrada en el área hispana. Ya en el segundo tiempo llegaron las polémicas arbitrales, qué raro, ¿eh? En el minuto 75, Ramos cae en el área debido a una presunta falta por parte del venezolano Tamayo y que para mí no fue para nada penal. No entiendo lo que interpretó el árbitro. En el VAR le mostraron un contacto que yo personalmente no vi y para mí Ramos le pega al suelo y se cae solo. Pero cobró penal el árbitro y fue Enzo Hoyos finalmente el que marcó el 2-1 parcial para Deportes Iquique. En el minuto 83 aproximadamente, luego de una falta contra Pablo Aranguis en el borde del área y después de una nueva revisión en el VAR, se perdió muchísimo tiempo en eso, se cobra un nuevo penal para Unión Española. La falta para mí es indiscutible, pero aquí el tema es que si estaba dentro o fuera del área. Para mí estaba sobre la línea, así que estaría bien cobrado el penal, que luego Cristian Insaurralde lo convierte en gol y el 2-2 definitivo. En los descuentos los hispanos reclamaron otra falta en el área de Iquique, pero esta para mí no era penal, aunque con los criterios de los árbitros al final nunca se sabe, podría haber sido penal perfectamente. Cerrando, fue un pésimo arbitraje y bueno, por este motivo ningún árbitro chileno fue seleccionado para el Mundial Sub-20 que se va a jugar en el propio país, ninguno. Ya viendo la tabla, Deportes Iquique queda último con 11 puntos y a 6 puntos de alcanzar a Limache, mientras que la Unión Española queda penúltima con 14 puntos y a 3 puntos de alcanzar a Limache. Desolador panorama de ambos equipos a falta de 10 fechas y solamente 30 puntos en juego. Seguimos con el partido entre Unión La Calera y Deportes La Serena, empate 1-1 entre ambas escuadras, un partido trabado y peleado por ambos y que terminó con este empate, que aleja del descenso a La Serena y deja a La Calera en una zona de nada básicamente. No tiene peligro por el descenso, pero está bastante lejos de pelear por un cupo a la Sudamericana. Ambos equipos tuvieron sus ocasiones, algunas claras, sobre todo de Deportes La Serena, con un palo, pero a los 44 del primer tiempo Javier Saldías marcó un golazo luego de un pase de taquito del Sacha Sáez y los caleranos se fueron al descanso con la ventaja en el marcador. El segundo tiempo estuvo bastante aburrido, si me dejan ser sincero, hasta el minuto 72 en donde entra el jugador Juan Fuentes en Deportes La Serena. 48 segundos después, para ser exactos, le pega con la canilla en la cara a un jugador calerano. La verdad es que Fuentes no lo ve, pero la agresión fue clara y se ganó roja directa. Solo 48 segundos, como dije antes, estuvo en la cancha. Bueno, y si pensaron que esto era todo, se equivocan. Minuto 85 de partido, disparo del jugador Brian Mendoza, seguido de un rebote, pasa por arriba del arquero Peña de Unión La Calera y el balón entra en el arco. Era gol de Deportes La Serena, pero el árbitro, en una situación sumamente confusa, hace sonar su silbato y marca córner para el equipo papayero. Evidentemente los reclamos de los granates no tardaron en llegar, el árbitro reconoce su error finalmente y da el gol para La Serena. Sería el empate 1-1 definitivo. Y así como raya para la suma, el árbitro sonó el silbato antes de que el balón ingresara al arco, lo cual, según el reglamento, no debería contar. Pero bueno, ¿qué le vamos a pedir a los árbitros? Ahora seguimos con el partido que abrió la jornada sabatina. 1-0 venció Ñublense a Palestino en Chillán. Comenzó muy intenso el partido del cuadro chillanejo.
tuvo al menos 10 minutos de muy alta intensidad y fue en esos embates donde Gabriel Graziani marcó el único tanto del partido en el minuto 4. Ya en el 41, Federico Mateos en una feísima entrada se gana la tarjeta roja directa y obliga a Ñublense a jugar con uno menos durante todo el segundo tiempo. Palestino en este segundo tiempo creció con uno más y atacó constantemente el arco de Pérez, pero sin demasiada profundidad. Ñublense resistió de buena manera y se llevó un importante triunfo para seguir luchando por torneos internacionales. Palestino por su lado pierde otra oportunidad de acercarse a la parte alta, incluso con un partido menos podría haberse convertido en el escolta de Coquimbo, pero no lo consiguió. Mal segundo semestre para el equipo árabe. Y ahora nos vamos con el clásico 188 entre Colo-Colo y Universidad Católica. Los cruzados le pasaron por encima como visitante a Colo-Colo y no hace más que agudizar la crisis en Macul. La verdad es que se sabía que Colo-Colo venía mal, pero yo creo que ni el hincha más optimista de Universidad Católica se esperaba un partido así. Católica también venía mal, de hecho su última victoria había sido precisamente el 2-0 ante Colo-Colo en el Estadio Santa Laura hace poco más de un mes. E incluso en su último partido ante Iquique, el colista, Católica perfectamente pudo haber perdido ese encuentro. Así que sorprende un poco el resultado tan abultado y tan fácil también para los cruzados. Ni siquiera un minuto pudo aguantar Colo-Colo. A los 30 segundos, o incluso antes diría yo, Cristian el Simbi Cuevas marca luego de una horrible salida del Tuto de Paul el 1-0. 10 minutos después, tan solo, luego de un córner y un gran cabezazo de Tomás Astaburuaga, Católica ponía el 2-0 en tan solo, como dije anteriormente, 10 minutos. Otra vez con complicidad del arquero Fernando de Paul, y recordemos con todo esto que Brian Cortés fue vendido a Peñarol, por lo que de Paul por el momento sería el arquero titular de Colo-Colo hasta el final de la temporada. En el minuto 33, Sampedri marcaría el 3-0 en un error grosero nuevamente, esta vez de la misma defensa y de Fernando de Paul también. En 30 minutos de partido ya estaba sentenciado. En general, pésimo trabajo de la defensa de Colo-Colo, tanto por el ya mencionado Tuto de Paul, como también creo que Sebastián Vegas y Emiliano Amor sentí que fueron por lejos los peores en el Cacique. Por otro lado, elogiar la defensa de Universidad Católica. Bernedo muy sólido en salida a cortar balones, Ampuero un partidazo, hasta sacó un balón de la línea en el segundo tiempo, y Daniel González también un muy correcto partido. Eric Bimberg marcó el descuento albo al final del primer tiempo, 3-1 se fueron al descanso. Ya empezando el segundo tiempo y ya la guinda de la torta, nuevamente antes del minuto y el mismo protagonista Cristian Cuevas le marca un golazo de volea, esta vez nada que hacer para Fernando de Paul, y sentenciaría el 4-1 a favor de la Católica. Luego de esto, Católica puso un freno en ataque, Colo-Colo igual creció, Arturo Vidal fue sustituido y salió bajo una intensa pifiaría en el Estadio Monumental, y algo se intentó para intentar maquillar el resultado, pero Colo-Colo no pudo. Católica igual pudo haber marcado 1 o 2 goles más, recuerdo un mano a mano de Sampedri que de Paul pudo controlar de buena manera. Y bueno, como dije anteriormente, un punto negativo de todo esto fueron los hechos de violencia este fin de semana en varios encuentros de la fecha. En este caso hubo en varias ocasiones una lluvia de proyectiles en el Estadio Monumental, algo que viene siendo ya una tónica en el estadio, tanto así que hirieron al jugador Alfred Canares de Universidad Católica y ni siquiera estaba jugando, estaba realizando el calentamiento previo. Tuvieron que realizarle en el momento una curación y afortunadamente para el jugador y para el estadio en general no pasó mucho más allá. Y de hecho el jugador pudo entrar al partido minutos después de eso. Ya nos vamos a la tabla y este resultado deja a Universidad Católica con 30 puntos en puestos de Sudamericana y a puertas de su debut en su nuevo estadio, el Claro Arena, que se inaugurará el próximo sábado, sí, este sábado, en su partido ante Unión Española, así que los cruzados llegan con toda la energía y toda la motivación para enfrentar ese partido. Por otro lado, Colo-Colo se queda con 27 puntos fuera de puestos de copas internacionales, incluso con la posibilidad de ser superado por Ñublense en la tabla si es que gana su partido pendiente ante la UC. Varios medios han dado como oficial la salida del entrenador Jorge Almirón de la banca del Cacique, pero el club aún no se pronuncia al respecto, al menos hasta el momento de grabación de este video, el día lunes. Ahora vamos con este entretenido partido en la noche de San Fernando. O'Higgins de Rancagua vence a Cobresal por la cuenta mínima y sigue marcando una temporada muy buena. O'Higgins tiene un muy buen nivel,
dado por su técnico Francisco Meneghini, llega a la quinta posición y se ilusiona por una vuelta a las competiciones internacionales después de muchos años. El único gol del partido lo marcó Maximiliano Romero luego de un muy buen centro de lateral en el minuto 8, y de ahí en adelante hubieron bastantes llegadas de ambos equipos. Carabalí en el arco celeste estuvo muy certero atajando los disparos de media distancia de Cobresal, mientras que el arquero Pinos también hizo lo suyo a pesar de haber recibido un gol. Este es un muy buen triunfo de O'Higgins, que como dije está marcando una muy buena temporada después de varios años. De hecho, en medios partidistas celebran el no estar peleando el descenso, así que veremos cómo termina el año en la sexta región. Cobresal, por otro lado, pierde su segundo partido consecutivo, pero se mantiene en puestos de copas y con un partido menos ante Palestino. Seguimos ahora con uno de los partidos del que más se ha hablado este fin de semana, la victoria de Audax Italiano sobre Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Antes de ir con el desarrollo del partido, marcar que hubieron disturbios en el estadio. De hecho, cerca del minuto 10 el partido debió detenerse por algunos minutos debido a bombas de ruido que incluso cayeron en la cancha, en el área de la U. No hubieron más disturbios que pararan el partido, pero el ambiente que se veía en el estadio no era para nada familiar. Bueno, aquí quiero hacer un alto porque quiero dilucidar por qué pasó esto. Horas antes del partido, la barra de la Universidad de Chile denunció supuestos abusos de los carabineros y no les dejaron entrar elementos de animación. De hecho, eso se corrobora con las imágenes del partido, donde ni los lienzos que comúnmente pone la barra en el estadio estaban en el estadio. Bueno, y aquí hay dos situaciones separadas, creo. Primero, como ven en las imágenes que estamos viendo en pantalla, la misma barra compartió fotos donde habían policías con armamento pesado, ametralladoras, escopetas, para fiscalizar la entrada de una barra. Yo eso nunca lo había visto acá en Chile y me parece cuanto menos reprochable y preocupante. Eso, te guste o no, es una clara provocación al hincha y realmente no invita a la familia al estadio, que es sin duda el principal objetivo del fútbol. Según el medio En Cancha, que habló tanto con el delegado presidencial de la región metropolitana y el alcalde de Ñuñoa, ambas figuras se desligaron de la situación y se mostraron sorprendidos. Ambas autoridades expresaron que es Carabineros los que se encargan de la seguridad de los partidos y el criterio finalmente es de los Carabineros. Y ya nos vamos al otro extremo, que muy barra puede ser, pero no por eso vas a perjudicar al equipo. Ya se vio una situación similar en 2023 en Concepción, en el Clásico Universitario. Tampoco le dejaron a la barra entrar elementos de animación, lanzaron bengalas y todo tipo de cosas a la cancha y finalmente se terminó suspendiendo el partido y se tuvo que reprogramar. La U después de eso jugó muchos partidos a puertas cerradas y además el club tuvo que pagar una multa histórica de 350 millones de pesos. Esto, a mi gusto, es una falta de respeto tanto al hincha que pagó su entrada, que vino quizás de afuera de la ciudad, a los jugadores, al club y a los trabajadores del estadio, que no tienen nada que ver. Nunca, pero nunca una barra, cualquiera que sea, puede estar sobre el equipo. Ahora vayamos al desarrollo del partido que, hincha azul, llegó el momento de sufrir. El partido para la U se dividió básicamente en dos, coincidentemente con el medio tiempo. Un primer tiempo donde tenía más o menos controlado el partido la U. Audax se replegó atrás desde un primer momento y la U tomaba la batuta en ataque. Tuvo posibilidades de abrir el marcador y varias jugadas de ataque que daban a entender que esa sería la tónica del partido. Al final del primer tiempo se cobra un penal para la Universidad de Chile que el árbitro Piero Massa desestimó luego en el VAR y se fueron 0-0 al entretiempo. Hasta ahí un buen partido de Altamirano y Dormazábal, y a la U le faltaba, sentía yo, un elemento en ataque, ya que Di Iorio no está en un buen nivel. Ahora viene el que para mí fue el punto de inflexión en el partido. Segundo tiempo, cambio en la U, sale Calderón y entra Leandro Fernández. Pésimo cambio, quizás en el papel era lógico, ya que un delantero más te permite tener más gente en el área rival, pero el nivel que viene mostrando Fernández este año es paupérrimo. Nada, pero nada comparado con el año pasado. Cambió totalmente el partido, Audax creció y los errores se pagan caro. Luis Riveros y Eduardo Vargas, que en 2 minutos pusieron el 2-0 en el Nacional, goles que fueron un mazazo para los azules. Como dije, Fernández en un pésimo nivel, pierde balones en 3/4 de cancha y terminan casi siempre en una ocasión para el equipo rival. El gol de Eduardo Vargas fue producto de eso, por si acaso, y que por cierto no celebró el gol. 3 pases completados solamente de Fernández, de 11, un 27%. La U intentó meterse después en el partido, ingresaron Contreras y Rodríguez. Di Iorio de cabeza ilusionó por un minuto el empate azul con su gol en el minuto 86, pero Leonardo Valencia, con su horrible look, la verdad,
y dándole un doblete a la inexorable ley del ex, marcó luego de una buena jugada el 3-1 definitivo. Bueno, esto ya lo veremos más adelante, pero la U queda 9 puntos de Coquimbo Unido en segunda posición con un panorama casi imposible de remontar a 10 fechas del final. Por otro lado, Audax se acerca a la U y queda a 10 de Coquimbo. Recordemos que la Universidad de Chile visita a Independiente de Avellaneda el día miércoles por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Goleada de Huachipato a Deportes Limache, muy entretenido el encuentro entre ambas escuadras, 4-0 fue el resultado final, quizás me atrevería a decir que fue mucho castigo para Limache, un marcador tan abultado, pero Huachipato supo aprovechar los rebotes y las oportunidades y se llevó este gran triunfo. Gutiérrez, Altamirano, Briseño y un autogol de Aguirre fueron los 4 goles del equipo acerero, que pasa a Colo-Colo en la tabla y se acerca a las copas internacionales. Por otro lado, Limache sigue complicado en la parte baja y está a 3 puntos sobre Unión Española. La próxima semana Limache recibe a O'Higgins y Huachipato visita a La Serena. Y señoras y señores, nos vamos ahora con los líderes indiscutidos y exclusivos del campeonato, Coquimbo Unido, que venció por 2-1 como local a Everton de Viña del Mar y llegan a la cifra de 47 puntos en solo 20 fechas. Quedan a 9 puntos sobre la U y a 10 puntos sobre Audax y quedan 30 puntos por disputar. Sinceramente, yo viendo el nivel del campeonato y sobre todo el nivel de Coquimbo, creo que solo una catástrofe de proporciones privaría a Coquimbo Unido de levantar su primer trofeo de primera división en toda su historia. Los goles del Pirata fueron de Fernández y Palavecino, ambos con asistencia de Cristian Zavala, que jugó un muy buen partido. El descuento ruletero fue de Sebastián Sosa mediante lanzamiento penal. ¿Qué viene ahora? Coquimbo tiene 2 visitas clave, a Audax Italiano y a Huachipato, que llegando a sacar buenos resultados de estos partidos y esperando caídas de la U, Audax y Palestino, podrían empezar a construir el escenario de premiación en tan solo un par de fechas más. Pero queda mucho todavía, el camino está más que dado, pero queda mucho.